Ahora que hemos entendido lo que es el duelo, hoy podemos entender en qué etapa nos encontramos, ya sea en el tiempo del shock, en el tiempo de la negación o en el tiempo de el florecimiento de emociones. Y después de haber pasado este florecimiento de emociones, podemos darnos cuenta de qué es lo que ha quedado de nosotros mismos, porque las emociones muchas veces nos destruyen, ya sea una emoción, dos, tres, cuatro, las emociones que hayan sido. Yo te comenté antes que hay tres emociones que son básicas, por las que probablemente todos pasamos. Hay muchas emociones, pero tres son básicas y esa es la ira, ese es el coraje, la depresión y la ansiedad. Estas tres emociones son básicas y pueden ser muy destructivas. Cuando nosotros caímos en estas emociones, muchas veces acarreamos algunos vicios o muchas veces nos destruyen completamente. Por eso tenemos que salir de aquí lo más santo posible. Ahora, ya una vez que hemos pasado, una vez que estamos decididos a tener una aceptación de lo que ha pasado, después de haber pasado por estas emociones, tenemos que prepararnos. Porque dice la palabra de Dios, de manera que no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dice Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a nuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Dícele a sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae cuenta casarse. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo por el reino de los cielos. ¿Quién puede entender esto? Que entienda. Dice la palabra de Dios. En cuanto a los casados les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, no se divorcie. ¿Por qué nos dice esto el Señor? No lo dice porque muchas veces pudimos estar casados en diversidad de creencias, en diversidad de afinidades. Es decir, el hombre no piensa igual que la mujer, pero esta no debe ser la causa de un divorcio. Nosotros tendríamos que seguir unidos, compartiendo los ideales de ella con los ideales míos. Sin embargo, si llegara a suceder el divorcio, para aquella persona que no era creyente, aquello es normal, natural, pasa en todas partes. Cada conversación entre personas incluye 2, 3 matrimonios. Sin embargo, para el creyente, para aquellos que hemos pasado por una conversión, esto es algo muy importante que no debemos de olvidar. Nosotros no consentimos el divorcio por orden de Dios. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es decir, nosotros, aunque hayamos aceptado la separación, no podemos entender el divorcio como una definición definitiva, una separación definitiva. Entendemos el divorcio como una separación temporal. Es decir, dice la palabra, que aquellos que se llegan a separar
Vivamos como si estuviéramos casados. Tenemos que darle el respeto a nuestro matrimonio, especialmente si hay hijos. Pero de que debe de haber Dios por él, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser santos aún en nuestro divorcio. Cuando nosotros nos separamos, es muy importante que lo hagamos con la idea de que es la separación que el Señor nos ha permitido, porque sería la única manera como nosotros podemos darle una explicación a este divorcio. Dice la palabra de Dios: ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposa y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino del marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después, vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. Cuando nosotros tomamos la decisión de la separación, nosotros seguimos estando casados en estado de separación. Aunque mi marido se haya ido, aunque mi esposa me haya dejado, yo sigo estando casado y sigo teniendo una actitud de respeto hacia los demás, hacia las demás, pensando siempre que lo que yo haga sería de agrado para él, para ella. Es decir, no voy a cometer actividades que pueden ensombrecerla. Si ella definitivamente decidió dejarme y se llegara a casar, ante los ojos del mundo no pasa nada, porque el mundo eso lo ha aceptado. Pero ante los ojos de Dios, eso es adulterio. No quedará en mí, sino en él, el haber fallado. Yo, sin embargo, me mantendré siempre cuidando mi cuerpo, que es templo de Dios. El estado de separación debe ser de común acuerdo, si es que ya nos llegamos a separar. Por tanto, el momento de la separación tenemos que entender como si fuera un tiempo indefinido, pero con la mira a que un día podamos estar juntos, como si fuéramos a estar juntos. A pesar del dolor que yo sienta en ese momento, yo tengo que ser resiliente. A pesar de la adversidad, tengo que buscar la capacidad de adaptarme y fortalecerme. Por eso, ojo aquí. Lo primero que tengo que hacer cuando estoy decidido a aceptar es adaptarme. Tengo que adaptarme a el mundo en el que estoy viviendo, en la casa que estoy habitando, con la gente que estoy tratando ahorita, con la gente que convive conmigo. Por eso, para la aceptación, lo primero que tengo que hacer es adaptarme, y al adaptarme tengo que hacer un inventario de mis recursos. Ver con qué cuento en este momento. Tengo una casa, tengo un carro, tengo un negocio, tengo un trabajo, tengo gente que está alrededor mía que realmente puedo confiar en ella. Tengo a mis hijos que tengo que cuidar, que tengo que sacar adelante. Eso es hacer un inventario de recursos con lo que yo cuento.
tengo que reorganizar mis actividades. Las actividades que yo tenía con mi cónyuge, el día de hoy cambiarán, porque ya no está ella. Y yo tengo que reorganizarme, planear mis actividades, incluyendo mi tiempo de vida. No solo el de mis obligaciones. Es decir, antes decía, yo me levanto, tengo que bañarme, bañar a los niños, prepararlos para que se vayan a la escuela, irme a trabajar, regresar, cumplir con mis obligaciones, con todas mis obligaciones. Pero no pienso en un tiempo de vida propia. De aquí en adelante, siendo que estoy solo, ya no estoy pensando en el tiempo de actividades con mi cónyuge. Hoy estoy pensando en el tiempo de vida mío propio y de mis hijos si es que estoy viviendo con ellos. Por lo tanto, primer punto dijimos, la adaptación. Segundo punto es la acentuación de valores, es decir, voy a revalorarme. Mientras estamos casados, compartimos valores con nuestro cónyuge. Es decir, había cosas muy importantes que yo tenía que hacer porque estaba casada con ella. Y dentro de las actividades, digamos, teníamos que asistir a una junta de amigos o teníamos que hacer las reuniones de las escuelas, no sé, ciertos valores que nuestro cónyuge había puesto. El día de hoy tengo que reevaluarlos. Tengo que hacer una lista de valores que yo tengo y ver cuáles son las prioridades. Tengo que retomar valores que son elementos de crecimiento para mí, ya no para los dos. Digamos que antes de casarme, yo era una persona que hacía muchos deportes. El día que me casé, mis actividades cambiaron y tuve que dejar el deporte. El día de hoy lo retomo y vuelvo a hacer las actividades que yo tenía en mi vida como elementales, porque puede ser que estas son las que me van a sacar adelante. Valorarnos nosotros mismos, valorar nuestros padres, valorar nuestros hijos, valorar nuestro trabajo, valorar las cosas que me rodean. Hacemos una revaloración y le damos las prioridades a las cosas que más convienen, las cosas que más necesito. Ahora, tercer punto, tenemos que cerrar ventanas a toda influencia, crítica, juicio de los demás. Por lo tanto, cerrar los comentarios indirectos. Cuando nosotros estábamos en el tiempo de florecimiento de emociones, nosotros nos abrimos demasiado porque teníamos necesidad de aceptación, teníamos necesidad de expresar el sentimiento de dolor que teníamos y por esta razón nosotros platicamos aquello que nosotros teníamos a mucha gente. Una vez que nosotros entramos en la etapa de aceptación, tenemos que cancelar todo esto inmediatamente, porque cuando nosotros platicábamos, muchas veces platicamos esto a gente que no nos tenía agrado, que no nos quería. Y esto les da la posibilidad de hacernos sus víctimas. Pero ahora que entiendo la aceptación, yo he cerrado ya ese círculo y las emociones que yo estoy sintiendo en este momento solamente me atañen a mí, a mis hijos y a la gente que quiero, a la gente que está cerca de mí. No puedo abrirme a los demás, no más. Si alguien tiene críticas, que se las guarden para ellos mismos, porque no saben que yo estoy en construcción. Hoy tenemos que empezar a respetarnos. Cuarto punto, el respeto. Pero también tengo que exigir respeto. Durante el tiempo de matrimonio muchas veces perdimos la formalidad y nos dimos confianzas que había entre mi cónyuge y yo. Pero el día de hoy ya no tienen efecto. Es decir, antes acostumbraba a tocarme, a darme una nalgada, a juguetear, acostumbraba a decirme palabras, acostumbraba a decirme piropos, pero el día de hoy
Eso no tiene que ser más. La persona que se acaba de separar de mí durante este proceso tiene que ser igual que aquella persona que habita fuera de mi casa. Tiene que empezar a respetarme porque entre ella y yo, en este momento, hay una barrera muy grande que no podemos dejar pasar porque el respeto más grande que yo debo de tener es el respeto a mí mismo. Por eso mismo no caeré en drogas, en vicios, en excesos. Por eso mismo voy a cuidar mi cuerpo como un templo de Dios. Porque de aquí en adelante el crecimiento de nuestra alma va a ser lo más grande que nosotros podemos cuidar. Ante todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida.